Les invito a abrir su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 53 y versículo 7. El libro de Isaías, o del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante del quien la trasquila, así enmudeció, no abrió su boca. Todos estamos con la cita, hermanos. Gloria a Dios. A ver, todos lo encontramos para podernos alimentar, porque esta palabra es la que trae alimento al alma. Esta palabra nutre cuando hay fe. Gloria a Dios. Es un alimento, hermanos, en la gran cena que el Señor lo prepara, el manjar espiritual. Gloria a Dios. Oramos. Dios Todopoderoso, tus momentos, Padre mío, te ruego y te pido que tú, Señor, pongas las palabras en mi boca, todo lo que vas a escuchar, vas a dar de conocer a tu pueblo amado que está reunido acá en esta casa de oración. Oh Dios, compadécete de nosotros, Padre, y prepáranos más y más para el gran día. Dios mío, líbranos, Señor, de ese gran día. Ten piedad de nosotros, Padre, y bendito la gloria. Amén. La honra y la gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. La palabra de Dios nos enseña. ¿Qué nos dice? Que el Señor fue angustiado, afligido, y no abrió su boca. Todo eso vino a suceder por amor a nosotros. Nosotros éramos y somos aún los pecadores, pero Cristo de verdaderamente se despojó de su gloria para sufrir toda tanta consecuencia acá en esta tierra, para que su pueblo sea liberado, sea libertado. Pero algunos dirán, ¿no? Pero si Isaías era antes del Nuevo Testamento, el nacimiento de Jesús recién comienza en el libro de Mateo. Pero la palabra de Dios nos dice que Jesucristo estaba desde el principio, porque Él fue el primogénito entre los muertos. Y si hablamos de los muertos, ¿quién murió adelante? Fue Abel, ¿no, hermanos? Pero antes de Abel había muerto Jesús, porque claramente dice, Él fue el primogénito de los muertos. Gloria a Dios. Entonces Él vino a experimentar el sufrimiento de su pueblo acá en esta tierra. Él vino a nacer, a crecer, a morir y a resucitar. Y así nos enseña que nosotros también seremos. Pero lo de malo que nosotros somos pecadores y Él fue santo. Él no se contaminó con nada. Eso es la que nos da de conocer la palabra de Dios. Pero Él vino a ver los sufrimientos de sus hijos, de aquellos que Él había elegido como hijos o como hijas. Es los que llegan a su presencia. Bueno, esto ya lo sabemos. Sin recibirlo a Él en su corazón, no somos hijos de Él. La que nos da de conocer. El Señor toma un pueblo. En aquel tiempo tomó al pueblo de Israel. ¿Para qué?
para que los sirva, hermanos. Ellos eran los elegidos y ahora somos nosotros. Amén. Gloria a Dios. Mire lo que nos dice las Santas Escrituras en este libro del Éxodo, capítulo 3, versículo 7. Éxodo, capítulo 3, versículo 7. Bien he visto la aflicción del pueblo de Israel que está en Egipto, y por medio de sus exactores conozco todas sus angustias. He decidido sacarlo de allí y llevarlo a la tierra donde fluye leche y miel. La promesa de Dios. He decidido sacarlo de allí, dice, porque aquel pueblo sufría. Aquel pueblo estaba de verdaderamente llorando, angustiado, afligido. Todo eso por la rebeldía de los padres. Gloria a Dios. Eso es la que da de conocer. Y el Señor, con su grande poder, había utilizado a un varón llamado Moisés para que entre a Egipto, y por medio de el Espíritu Santo de Jehová Dios, que haga esta tarea tan difícil. Pero Moisés estaba con Dios. Todo se hacía de la mejor manera. Miren, Dios nos da grandes advertencias para apartarnos del mal, para salir de la tentación. Supongamos que este pueblo o este mundo es Egipto. Entonces el Señor, con su grande poder, envió a su Hijo, a Jesucristo, a morir en la cruz, a cargar todos nuestros pecados, para que nosotros salgamos de este mundo a Él, a su presencia. Así pasó en aquel tiempo. Jesús último, o digamos, Jehová Dios último utilizó a Jesús. Antiguamente lo utilizó a Moisés. Aquel pueblo estaba angustiado, afligido en Egipto. Miren, esto vino desde el principio. El Señor lo había anunciado, eso es lo que va a pasar al padre Abraham. En el libro del Génesis, capítulo 15 y versículo 13, nos habla. Génesis, capítulo 15 y versículo 13. Ten por cierto que tu simiente habitará en tierra ajena y no suya, y allí será esclava o servidora por 400 años. Esa es la que nos dicen las Santas Escrituras. Entonces Abraham sabía, la simiente de Abraham sufría, estaba esclavizada en el pueblo o en la nación de Egipto, con terrible sufrimiento. Pero las advertencias llegaron por medio de Moisés. Ahora llegan las advertencias por medio de las Santas Escrituras. ¿Cuáles fueron aquellas? Nos da de conocer, ¿no? Que primeramente llegó por medio de las aguas que se convirtió en sangre. Gloria a Dios. Miren, Jehová Dios lo dijo a Moisés: anda y dilo al faraón, si no deja ir a mi pueblo, yo voy a convertir en sangre al agua. Y entonces Moisés fue y habló: deja ir al pueblo de Dios para que lo sirva en el desierto. Y el faraón se hizo fuerte, endureció su corazón y dijo: él no conoce a ningún Jehová.
Él es el todopoderoso de la tierra. Yo soy Horus vivo, decía. Yo soy el hombre de las dos coronas. ¿Y quién como yo? Miren, hermanos, no creía en Dios de ninguna manera, pues Él era rey. Él a base de Él estaba dominando toda la multitud que vivían en Egipto. Entonces, Él estaba grande allí, grande en soberbia, en el orgullo, en la altivez. Y eso es Dios lo que no quiere. Pero Dios primeramente avisa, pues hermanos. Miren, lo avisó después que vendría la plaga de ranas. Otra advertencia más. Tampoco no quiso dejar salir al pueblo. Una advertencia más. Vendría piojos. Tampoco. Nada quería. Después vendría moscas. Aquellas moscas ya les hería también. Pero no entendió. No dejó ir al pueblo. Y así, hermanos, Dios advierte. Dios de verdaderamente nos avisa qué cosas la que nos va a hacer. Ahora lee Apocalipsis. Ahí está todas las plagas, lo que va a suceder para los que se quedan sin Dios, para los que se quedan en esta tierra, hermanos, en este mundo. Y por eso, qué importante llegar a Dios para de verdaderamente esquivar de ese terrible juicio que va a venir. Apocalipsis. Gloria a Dios. No, estoy dando de entendernos. Y nos sigue diciendo, miren, después de las moscas, si no me equivoco, viene la peste. Peste para todos los animales de Egipto. Y del pueblo de Dios nada pasaba. No llegó nada. Todo estaba salvo. Así nos ha de conocer las Santas Escrituras. Así sucederá a nosotros o a los que llegan a Dios. Dios nos ayuda bien. Por eso dice la palabra en este libro, Romanos capítulo 8 y versículo 28. A los que lo aman, Dios los ayuda bien. Y a propósito, ellos son los llamados. 8:28 de este libro de Romanos. Claramente, hermanos, amemos a Dios, obedeciéndolo más y más su palabra. No debemos ni siquiera de pensar, así hubiese por ahí algún trompiezo. Ese trompiezo verdaderamente se debe echar fuera por medio de la oración y servir a nuestro Dios, a nuestro Señor, aquel que nos creó, nos ama con un amor puro y santo. Miren, ¿cuál fue otra plaga que envió el Señor? Gloria a Dios. Plaga y más plaga, ¿no? Advertencia y más advertencia. Deja salir a mi pueblo, decía, que me sirva en el desierto. ¿Para qué lo detienes? Porque algo malo te va a suceder si tú no entiendes. Y el faraón no entendía. Y después de eso vino, creo, las úlceras, donde de verdad le salían tumores por diferentes partes de su cuerpo, por su cara. Sufrían y muchos morían, pero no obedecían. No querían de verdaderamente arrepentirse de sus cosas malas que estaban haciendo. No querían obedecer a Dios. Y sigue diciendo, hermanos, de estas advertencias. Después de eso viene el granizo. Que de verdad los que estaban fuera de sus casas morían. También fueron avisados. Ten por cierto, dijo el Señor, por medio de Moisés, que mañana enviaré granizo. Y todos los que se encuentran fuera de sus casas morirán.
sea animal o persona, va a morir. Pero si tú quieres evitar de esto, deja ir a mi pueblo. ¿Para qué me sirve en el desierto? El faraón endureció su corazón. No dejó ir al pueblo de Dios. Y nos sigue diciendo, miren qué pasó después. Aquel granizo destruyó los sembríos, los árboles. Y para terminar de destruir aquellos sembríos, el Señor envió langostas, donde eso lo que comieron todo lo que del granizo había quedado. Aún lo que lo tenían guardado, allí se metían aquellas langostas y todo terminaron. Aquel pueblo ya se quedaba de hambre, pero tenía dinero. Entonces, ¿qué dijo el faraón? Vamos a comprar trigo de ahí del vecino, no hay problema. Gloria a Dios. Es la que nos enseña, hermanos. Dios advierte. Dios nos anticipa, Dios nos habla, Dios nos dice, estas cosas van a suceder. No sigas en el orgullo, no sigas lejos de mí, te necesito, te quiero salvar, te quiero proteger, te quiero ayudar, te quiero consolar. El hombre no entiende, no entendía aquel varón, ahora es igual. Gloria a Dios. Miren, hermanos, y después de eso viene la oscuridad. También fue avisado, deja ir a mi pueblo, porque si tú no dejas ir a mi pueblo, ten por cierto que va a venir las tinieblas, vas a estar en la oscuridad. No entendía aquel varón y no dejó ir al pueblo, no les dejó ir a los esclavos, porque si los hubiese dejado ir, entonces no hubiese habido a quien lo esclavice. Y entonces Jehová Dios dijo, esta es la última plaga, la última advertencia que voy a hacer. Con esto sí va a dejar ir al pueblo, va a dejar salir a todo mi pueblo que yo he elegido. Y lo envió a Moisés y lo dice nuevamente, deja ir al pueblo, porque si no, Jehová Dios va a matar a todos los primogénitos, no tan solo a jóvenes, a viejos y todo, que habían sido primogénitos, tenían que morir. Pero al faraón no le interesó, pensaba que él es más poderoso y no dejó ir al pueblo. Así el Señor advierte, hermanos. El Señor avisa. El Señor no nos trae la destrucción por gusto, la enfermedad por gusto. El Señor nos da de conocer. Miren, para que yo me accidente, el Señor me había llamado. Cuando yo estaba en aquella iglesia, me fue de curioso a visitar. Entonces aquella mujer danzaba y dio una vuelta en el púlpito y dijo, hijo mío, Francisco Jara, a ti te necesito. Francisco Jara, hijo mío, a ti te necesito. ¿Yo acaso quería entenderlo? Así es, hermanos, Dios nos avisa. Miren, de allí no fue tan solo eso. Después de eso me dediqué a leer la Biblia. Y cuando estaba por el libro de Santiago, entonces, antes que termine bien de leer, ya me vino la revelación. Peleaba y seguía caminando. Último me esperaba un ejército. Y me acercaba para pelear con aquel ejército que estaba armado. Entonces ya estaba cerquita al ejército, vino un resplandor de luz y era Jesucristo que estaba al frente de mí. Era el sitio como un aeropuerto. Entonces, el ejército que estaba en mi delante se había desaparecido.
tuve un encuentro con Jesús ese momento. Gloria a Dios. Miren, ¿acaso nos trae de verdaderamente la enfermedad por gusto, sino por nuestra desobediencia? Desobedecí a Dios. Él me dijo claramente, haciéndome ver un caminito que estaba con unas ramitas, sus hojitas verdes, que lo quería tapar al camino. Y aquel camino estaba con piedras, todavía tenía piedritas. Por este camino vas a andar. Yo soy la verdad, yo soy el camino y la vida. Yo acaso entendí, no quería caminar por ese camino. Yo quería hablarlo a Jesús y me despierto, como si hubiese sido verdad. Un sudor inmenso. Estaba como si recién me hubiese metido al agua. ¿Qué hice? Tuve que ir a bañarme para poder volver y dormir. Esa clase de verdaderamente son las advertencias que Dios hace para nosotros. Ahora, ¿cuántas advertencias encontramos en la Biblia, hermanos? Que Él nos habla muchas cosas, pero el hombre no quiere obedecer, no quiere entender. Su capricho es mayor que de verdaderamente las advertencias que Dios hace. Y nos dice de verdad acá, nos sigue hablando, ¿no?, de esta historia, lo que pasó. Esta historia, hermanos, es para que nos conmueva, para que aprendamos que así va a ser en este tiempo venidero. Miren, dijo claramente, mataré a todos los primogénitos. Ahí sí el faraón tenía su primogénito, pero él no entendía, no dejó ir al pueblo. Más bien, ¿a qué se dedicó? A resguardar con soldados a su hijo, a afilar sus espadas, a pelear, dice, con Dios. ¡Qué equivocación, no tan grande! ¿Quién podrá pelear con Dios, hermanos? Qué triste, ¿no? Enfrentarse, dice, con el Señor. ¿Qué pasa? El faraón no dormía. Cuando llegó aquella noche, el espíritu de muerte, y se lo mató en un instante. Estaba muerto su hijo. Y todos los primogénitos de Egipto, los que se libraron, eran los que salieron de Egipto. O se fueron a la tierra donde estaban los hijos de Israel. Ahí se salvaron. Ahí el Señor les cuidó, les guardó, les protegió. ¿Por qué? Habían puesto señal en sus dinteles de sus casas con la sangre de un cordero. ¿Qué daba de conocer aquella sangre del cordero? La sangre de Cristo. Que por medio de esa sangre toda la humanidad va a ser salvo. Toda la humanidad va a recibir vida eterna. Entonces, nosotros siempre invitamos a que se arrepientan, a todos los que faltan. ¿Para qué? Sean protegidos por la sangre de Cristo. Para eso vino Cristo, a derramar su sangre, para sacarlos de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Digamos que aquel varón era el rey de Egipto, era semejante a Satanás, que verdaderamente se había vuelto rival de Jehová Dios, adversario de Dios. Así está el mundo ahora. Por eso sabemos que hay el bien y el mal. El bien es el Espíritu Santo, el Dios Todopoderoso. Una vez decía alguien, pero ustedes, ¿qué hacen allí? Ustedes alaban, adoran al que ahí no hay nada. Mire, hermanos, pero nosotros conocemos las Escrituras, por eso hacemos lo que Dios nos pide. Nos dice claramente, ¿no?, en el libro de Corintios capítulo 5 y versículo 7.
Corintios capítulo 5 y versículo 7, segunda de Corintios. Capítulo 5. Que nosotros andamos por fe y no por vista. Los hijos de Dios ya no andamos por vista, sino por fe. Que lo que no lo vemos, un día va a suceder. Si nosotros creemos en el Espíritu Santo y lo hacemos de todo corazón, hermanos, aunque acá haya alguna duda de eso, pero si tú estás enfermo y crees de todo corazón, no necesitas una pastilla, una ampolla, no necesitas nada, ninguna rama tampoco. Yo recuerdo cuando se llegaba la vigilia, ya faltaba minutos más para la vigilia, yo estaba hinchado con la muela. En ese tiempo todavía vivía el hermano Salomé y me dice: hermano, voy a comprarte una pastilla para tu muela, ¿cómo vas a ir así? Hermano, lo digo, de mí no es mi obra, la obra es de Dios y Dios sabrá cómo me va a dar las fuerzas, cómo de verdaderamente voy a poder dirigir esta santa vigilia. Yo lo dejo en las manos de Dios. No, hermano, no quiero yo pastillas. Yo tengo fe y creo que Dios es la que me va a sanar. No les miento. Faltando 5 minutos, ya no había dolor de muela, no había hinchazón y estaba sano para hacer la voluntad de Dios. Hermanos, Dios es el Todopoderoso. ¿Quién más que Dios por eso? Hay que confiar en lo que no se ve. Al Espíritu Santo no se le va a ver. Gloria a Dios. Y nos sigue diciendo, miren, el sufrimiento de aquella gente. Dice claramente en el Éxodo capítulo 5 y versículo 7. Éxodo capítulo 5 y versículo 14, perdón. Éxodo capítulo 5 y versículo 14. Éxodo 5, 14. Dice la bendita palabra del Dios Todopoderoso, que de verdad los golpeaban, los azotaban, los cuadrilleros del faraón, a los capataces de Israel. Qué triste. Y por eso el Señor preparó un hombre para liberar a su pueblo. Ya dijimos, ¿no? En aquel tiempo lo preparó a Moisés. Y ahora, ¿quién lo preparó, hermanos? A Jesús de Nazaret. Lo preparó al Cristo para que viniese a la tierra. ¿Y qué dijo Jesús cuando había venido? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es la que nos dice la palabra de Dios, que estaba diciendo: salir de allí y venir a mí, contarme sus pecados, que yo los voy a llevar a la cruz, donde ustedes van a ser limpios, donde ustedes van a ser renovados, transformados. Es la que nos da de conocer las Santas Escrituras. Y nos sigue diciendo en este Salmo capítulo 88 y versículos 6 y 7. Salmos capítulo 88 y versículo 6 y 7. 88 y versículos el 6 y el 7. Me has puesto en hoyos profundos, en tinieblas, en honduras, en lugares extraños. Sobre mí reposa tu ira. Sobre mí se ha acostado tu ira. Gloria a Dios. Este es de los desobedientes, de los que de verdad no quieren obedecer a Dios. ¿Qué pasó en aquel tiempo? Cuando aquel pueblo había cruzado el Mar Rojo. Antes de eso,
cuando salía de Egipto. ¡Qué alegría!, ¿no? Muchos egipcios salieron en ese pueblo. Se juntaron y salieron. Pero cuando ya pasaron el Mar Rojo, ya llegó la incredulidad a las personas. Comenzaron a murmurar. Mejor hubiese sido, dice, que moramos en Egipto, en el lugar que nos has traído para morir en este desierto. Si Jehová Dios en aquel tiempo iba como una columna de nube guiándolos, y en la noche como una columna de fuego alumbrándolos, no confiaban en Él, a pesar que veían la nube y veían el fuego. Ni así. ¿Qué será ahora que no se ve nada, hermanos? Ahora es peor. Ahora de verdaderamente nadie cree en el Dios Todopoderoso. Y nos sigue diciendo la bendita palabra de Dios, de la desobediencia de aquel profeta llamado Jonás. No era Jonás, hermanos. Gloria a Dios. Jonás era, ¿no? Gloria a Dios. Jonás era aquel desobediente. Dios lo había levantado por profeta. Miren, a Moisés lo levantó por profeta. Pero Moisés en todo obedeció. A donde el Señor lo mandó, allí fue. Pero aquel otro varón no quiso ir. Cuando de verdaderamente Jehová Dios lo había dicho, anda a predicar al pueblo de Nínive, ciudad de Asiria o capital de Asiria. Aquel pueblo estaba terriblemente en el pecado. La palabra de Dios no había llegado todavía allí. Entonces dijo bien claro Jehová a Jonás, anda y predica. Es camino de un día que tienes que andar y predicar todo el día. Pero aquel varón bajó temprano a tomar su nave. Pero ¿qué pasa?